el capítulo 3 en 2 de Timoteo y el verso 2, que dice así: debes saber esto. Y me gusta cómo introduce: debes saber esto. En otras palabras, está a punto de decir algunas cosas que para nosotros no deberían de ser ignoradas, que nosotros debemos manejar, que no nos podemos dar el lujo de no saber, porque puede causarnos mucho daño. Dice: debes saber esto, que en los postreros días, hablando Pablo a Timoteo de lo que habría de acontecer en un futuro, dice: vendrán tiempos peligrosos. Yo no sé qué se le viene a usted a la mente cuando decimos tiempos peligrosos, pero en el contexto que Pablo está hablando de los tiempos peligrosos, en el verso 2 dice: ¿por qué serán tiempos peligrosos? Y esto debe de cambiar nuestra perspectiva de cómo ver los tiempos, teniendo cuidado de ver acontecimientos y no vincularlo con el tipo de hombres que hoy están habitando la tierra. Pablo dice que vendrán tiempos peligrosos, pero la razón que van a venir estos tiempos peligrosos es porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahora, piensa en esto, porque lo que está diciendo es personas que tienen un amor hacia ellos mismos que los lleva a poner a todo el mundo en segundo lugar, que lo único que les interesa es su propio bienestar. Mire qué peligroso esto, porque el ser egoísta, el pensar en solo nosotros, es la base fundamental por la cual los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Porque el que piensa en él no tiene consideraciones para nadie más. Todo el resto es imprescindible y también lo coloca en una posición donde él va a estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de que él esté bien. Y eso es lo que nos dice que hace que los tiempos sean peligrosos. Dice: hombres que se aman a sí mismos, que son avaros, que son vanagloriosos, que son soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Nunca ha habido una época en la historia que los hijos estén en rebeldía hacia los padres como hoy. Ingratos, impíos, sin afecto natural. Y esa palabra sin afecto natural, cuando estaba buscando las definiciones, me gustó mucho porque habla sin amor a la familia, sin afecto natural. Hay un afecto que debería ser natural en nosotros, que un padre ame a su hijo, que un hijo ame a su papá, que el esposo ame a su esposa y la esposa ame a su esposo. Y dice el Señor aquí, a través de lo que nos escribe Pablo a Timoteo, dice: estos hombres que son amadores de sí mismos, por causa de eso pierden el amor fraternal. Y solo piense en cuántas personas usted conoce que son padres, que a su familia la toman y la ponen en un lugar donde no son relevantes. Pero nos habla de implacables, calumniadores. Pero en todo este contexto que está hablando, se está refiriendo aparte de un grupo de hombres y mujeres que son maestros, que son personas que están enseñando, y los describe
la naturaleza de ellos para que podamos nosotros darnos cuenta de que dice que también tienen una apariencia de piedad. Y esto también es relevante porque primero está poniendo todas las cosas que ellos tienen como amadores de sí mismos, pero en el verso 5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces mire por un momento, porque quiero que piense en este hombre que es amador de sí mismo y que habla de todas estas características negativas que alguien que es amador a sí mismo tiene, pero a la misma vez dice, pero va a tener una apariencia de piedad. Hay una intención de este tipo de persona de mostrar una apariencia. Y la razón por la que quieren mostrar esta apariencia es para que no se pueda ver con claridad lo que en realidad son. Y eso no es otra cosa más que un engaño deliberado. Es la intención deliberada de querer aparentar algo que no se es. Pero dice en el verso 7, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y ahí ya está hablando de una enseñanza que se aprende, pero que está lejos de la verdad. En Timoteo nosotros leíamos la semana pasada y decíamos que el consejo de Pablo era, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú y a los que te oyen. Una de las cosas que quisiera como un objetivo en estas enseñanzas es que usted pueda ver lo relevante que es la doctrina que usted abraza y pone en práctica en su vida. Que no miremos las enseñanzas, que no miremos la doctrina como algo liviano, porque en realidad nosotros vivimos de eso que hemos sido enseñados. Nosotros hemos sido enseñados desde muy pequeño en todas las áreas de nuestra vida. Algunas veces a través de consejos y enseñanzas directas, pero otras ocasiones simplemente a través de el modelo, de lo que vimos, de lo que oímos, de lo que fuimos expuestos, fuimos enseñados. Hoy yo soy el producto de todas esas enseñanzas que recibí desde pequeño. Hubo una renovación del entendimiento a través de las escrituras, pero hay otras cosas que pudiera ser que todavía estén marcando y dirigiendo mi vida sin que yo me dé cuenta. Entonces una doctrina te va a definir como papá, una doctrina te va a definir como creyente, una doctrina te va a definir como empresario, una doctrina te va a definir como un ciudadano, una doctrina te va a definir como hijo, una doctrina te va a definir como ministro. La doctrina define cada una de nuestras áreas de la vida porque es la enseñanza que hemos adoptado. Por eso es que digo que es relevante. Porque si la doctrina que yo recibí es la incorrecta, entonces en realidad lo que va a ocurrir es que mi actuar, mi vida no va a ser una vida agradable delante de Dios. Y una de las cosas que está Pablo advirtiendo aquí a Timoteo es la enseñanza de maestros que van a enseñar falsas doctrinas en cuanto a las escrituras se refiere. En Hechos capítulo 20 hay una advertencia donde dice en el verso 26, dice aquí, Pablo está hablándole a la iglesia de Éfeso, le dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo. Cuando está hablando el consejo, ya está hablando de enseñanza. Él está diciendo,
yo no he rehusado el darles toda la enseñanza del consejo de la palabra de Dios. Por tanto, le dice, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, mire qué fuerte esto. Imagínense que yo personalizara esta carta y que yo fuese Pablo, lo cual no soy, estoy lejos, pero déjenme decirlo como que si Pablo estuviese aquí en ese entonces diciéndoselo a la iglesia, porque les diría: yo les protesto en el día de hoy que lo que pase con ustedes en el futuro, si alguno llega a perder la vida o llega a destruir algún área de su vida, quiero que sepa que en este momento yo me declaro que no soy responsable de lo que a ustedes les acontezca en su familia, de lo que a ustedes les acontezca en su finanza, de lo que le pueda acontecer a sus hijos, de lo que le pueda acontecer en su negocio, de lo que le pueda acontecer en la obra del ministerio. No soy responsable. Y la razón por la que no soy responsable es porque yo no detuve ningún consejo ni ninguna enseñanza de la palabra de Dios para ustedes, sino que no les rehusé nada. Por lo tanto, miren ustedes mismos, no solamente por ustedes, sino por aquellas personas que de alguna forma ustedes ejercen un tipo de cobertura. Miren por ustedes y miren por sus hijos. Miren por ustedes y miren por la iglesia que pastorean. Porque yo sé que después que yo les enseñe, después que yo ya no esté con ustedes, dice Pablo, vendrán algunos que son como lobos rapaces. Y saben una cosa, dentro de ustedes, en medio de ustedes, se van a levantar hombres que hablan cosas perversas para arrastrar detrás de sí discípulos que lo que hablan lo van a hablar no para edificar, que lo que hablan lo van a hablar no porque les amen, sino que lo que están buscando es que vayan detrás de sí. Por tanto, velad y acuérdense que por 3 años, de noche y de día, y todos ustedes saben que Pablo estaba enseñando en una ocasión y estaba disertando, dice la escritura, desde la mañana, al punto de que alguien estaba sentado en una ventana y se durmió y se cayó y se desnucó. Entonces, cuando Pablo dice que enseñaba por 3 años de día y de noche, en realidad enseñaba durante todo el día y mucho de la noche. Por 3 años, 365 por 3, 900, 1080 y algo días que él enseñaba. La gente va a la universidad y va 4 horas, 5 horas, pero Pablo tuvo un tiempo de una enseñanza continua, profunda con la gente, donde dice Pablo, no rehusé, les di todo.
cada área, cubrí todas las áreas que pude y lo hice de día y de noche porque el pensum era tan extenso y el tiempo era tan corto que tenía que ser intenso de día y de noche. Pero di todo, no me reservé absolutamente nada. Ahora, en este caso, Pablo está diciendo que la iglesia había sido alimentada, había sido adoctrinada, había sido enseñada, pero que ahora había un peligro. No era suficiente que fuese bien enseñada. En algunos casos no hemos sido enseñados y eso convierte el peligro en un peligro más inminente. Pero él dice, ustedes fueron enseñados, pero aún siendo enseñados, aún aquellos que fueron enseñados se levantarán de en medio de vosotros algunos hombres que van a hablar cosas que son perversas. Y la razón por la que la llama perverso es porque van a hablar en contra de lo que es la verdad del evangelio. Y dice, la característica que tienen es que ellos quieren a los discípulos atraerlos hacia ellos. Nunca el Señor intencionó que cuando nosotros discipuláramos a alguien, lo atrajéramos hacia nosotros. Siempre el anhelo de Dios fue que cuando nosotros discipulásemos a alguien, era para tomarlo y llevarlo hacia Él. Esa es una de las cosas que acontece muy comúnmente hoy en día. Hay maestros, pastores, siervos del Señor, que por el contrario a tomar a la gente y llevarlo hacia Dios, lo que están tratando es de generar adeptos para ellos. Y a eso es algo que a Dios no le agrada. Y es una característica de un falso maestro. Se está interponiendo y está haciendo que la gente ponga las miradas en los hombres y no en Dios. Esto es lo que Pablo habla tantas veces en el libro, en segunda de Timoteo, y habla también en primera de Timoteo, y habla también a Tito, el peligro que hay de los falsos maestros. Y esto lo anunció 12 años antes, cuando estaba hablando a los ancianos de la iglesia de esa región y les estaba diciendo, cuando yo me vaya en medio de vosotros, se van a levantar este tipo de hombres vanagloriosos, hombres amadores de sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se levantan los falsos maestros? Yo quiero darle algunas razones por las que se levantan los falsos maestros. Y la primera que quiero decirle está en primera de Timoteo, el capítulo 4, verso 1. Porque un maestro no se levanta solo. Hay una participación. Y aquí nos dice que el Espíritu dice claramente en primera de Timoteo capítulo 4 que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participen ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero nos dice aquí la Escritura también que por la hipocresía de mentirosos, el peligro es que nos podemos perder nosotros
Podemos perder el propósito de Dios en nosotros. Podemos perder a nuestra familia. Podemos perder todas aquellas cosas que nosotros amamos si no tenemos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Necesitamos comenzar a darle la relevancia a esto. Todos los grandes movimientos que hay en el mundo hoy, muchos movimientos, y me da risa porque aún pareciera que mencionarlos ahora se convirtió en algo peligroso. Es un adoctrinamiento intencional, es un adoctrinamiento planificado, es un adoctrinamiento con objetivos claros, con financiamiento que viene de muchos lugares que tienen intereses en esa agenda. Y por eso es que tienen ese grado de efectividad que están teniendo. Y están afectando el mundo y están entrando por todos lados. Porque es un adoctrinamiento. Los programas de televisión, las películas, los documentales, los programas de noticias. Por todos lados usted va a ver foros de diferentes índoles. Están dirigidos a impartirle a usted una enseñanza que le lleve a tener un estilo de vida, una forma de ver las cosas. Entonces nosotros como iglesia tenemos el peligro de todo eso que nos están queriendo enseñar, que están queriendo enseñar a nuestros hijos. Y después, por otro lado, Pablo dice que tenemos un problema. Añadido a eso, que es grave, el problema que tenemos es que ahora como iglesia estamos tratando de perseverar nosotros en una doctrina saludable, que tenemos que cuidar que no se nos meta los valores, el sistema y los pensamientos del mundo. Pero que el otro peligro es ahora que dentro de la iglesia, y cuando hablo dentro de la iglesia no estoy hablando de Osana, no estoy hablando de Nicaragua, estoy hablando a nivel mundial, que ahora el peligro es que dentro de la iglesia, adentro, se van a levantar. Se van a levantar hombres que no quiero continuar hablando de esas características que dije anteriormente, pero que aquí en Timoteo nos dice que son personas que tienen un grado de hipocresía y de mentira dentro de ellos, al grado que su conciencia se ha cauterizado, y como consecuencia de eso, entonces ahora se volvieron un terreno fértil para escuchar a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y lo que está diciendo es que dentro de la iglesia se van a levantar algunos que por ser mentirosos y por ser hipócritas, de alguna forma estos espíritus engañadores y estas doctrinas de demonios vendrán sobre su vida al grado de que ejercerán una influencia tan tremenda que se convertirán en un instrumento de enseñanza diabólica, que por el contrario acercarnos a Dios nos aleja de Dios. Y el peligro, queridos hermanos, es que la apariencia de ellos es de piedad. En otras palabras, si estos individuos tienen la capacidad de disfrazarse de piedad y ustedes y yo no tenemos la capacidad de identificarlo, podemos prestar atención y oídos a enseñanzas que no provienen de Dios y colocarnos en una posición
de un peligro grave. Entonces ahora nos deberíamos, en un sentido bueno y a la misma vez malo, en un sentido deberíamos de sentirnos como asediados por toda esta doctrina del mundo que quiere venir sobre nosotros, pero a la misma vez aún tenemos que cuidarnos con los de adentro. Y eso parecería injusto, puede parecer que no tiene sentido, pero en realidad las escrituras no hablan de esto. Y esto hay que mencionarlo, porque hay muchos versos y yo pudiera leerle muchísimos versículos. Le voy a leer uno largo que está en 2 de Pedro capítulo 2, porque quiero que le demos la relevancia a esto, porque el Espíritu Santo no se hubiese tomado el tiempo para inspirar a los que escribieron bajo inspiración las escrituras si esto no fuese relevante. Esto es relevante. Dice 2 de Pedro capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Una vez más, tenemos que asentarnos en esa realidad. Hay cosas que ocurren fuera de la iglesia, pero hay cosas que se levantan dentro de la iglesia. Las que ocurren fuera no son tan peligrosas como las que ocurren dentro. Nuestro mayor peligro como iglesia no está afuera, está dentro. Entendiendo iglesia como cuerpo universal. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, porque nunca se hace abierto. Nadie va a decir, esta es doctrina de demonios. Nadie va a decir eso. Pero estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y miren lo que dice el verso 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay tantas cosas ocurriendo en el mundo hoy por el cual el nombre del Señor está siendo blasfemado. Esta es la triste realidad. El nombre del Señor está siendo blasfemado por las cosas falsas que se están levantando. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Por qué se levantan los falsos maestros? Porque hay algunos que tienen comezón de oír. Cuando hay gente que tiene comezón de oír, el diablo levanta falsos maestros. Pero aquí hay otra forma, otra razón. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto significa de que muchos falsos maestros se levantan por amor al dinero, porque para ellos no tiene que ver con el reino de Dios, no tiene que ver con el evangelio, no tiene que ver con el amor por las personas que no conocen a Cristo, no tiene que ver con el anhelo que puedan tener en el corazón de preparar a los santos para que hagan la obra del ministerio, no tiene que ver con que la iglesia está gimiendo y clamando porque el Señor venga por ella, que el novio venga por la esposa. Tiene que ver, según esto,
por mercadería, por asuntos que tienen que ver con dinero. Eso quiere decir que habrán algunos que harán la obra del ministerio por ganancias deshonestas. Hay una urgencia a que tengamos cuidado de esto. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3 dice: y la urgencia es porque cuando esos tiempos vengan no sufrirá la sana doctrina. No se permitirá lo sano, se le obstaculizará a lo sano. Cuando vean lo sano, no lo querrán, lo prohibirán, no darán permiso. Se presentarán como un obstáculo. No sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, no se va a permitir lo que es saludable, lo que es correcto, lo que es exacto, lo que es concebido como libre de enfermedad. Vendrán tiempos que no permitirán, ni consentirán, ni darán permiso a aquellos que estén en una posición, incluso en casos de autoridad. Contra eso nos vamos a enfrentar. No sé cuánto tenemos la ventana de tiempo. Estoy hablando como Iglesia Universal. ¿Cuánto tenemos como ventana en el tiempo para poder predicar aún lo que es sano? ¿Cuánto tiempo tenemos para poder llamar a lo malo malo sin que nos echen preso? ¿Cuánto tiempo tenemos como Iglesia Universal de Jesucristo a nivel mundial para poder enseñar esas verdades fundamentales? Y no solamente cuánto tiempo tenemos, ahora tenemos enemigos de adentro. Y decía Pablo: yo he sido perseguido por los de adentro y por los de afuera. Y el diablo sabe que hace más daño dentro que afuera. Y por eso se mete adentro. ¿Y cómo él se mete? A través de los falsos maestros, que están dentro, pero no son de los nuestros, pero en realidad están influenciados bajo doctrina de demonios. Están enseñando el error, falsas doctrinas. Y esto de las falsas doctrinas es variado. Quiero que usted sepa que hay una sana doctrina para cada área de nuestra vida. Hay una sana doctrina para la familia. Hay una sana doctrina para el matrimonio. Hay una sana doctrina para cómo educar a nuestros hijos, cómo nuestros hijos nos honren a nosotros y cómo nosotros, en un sentido, aunque somos los papás, tampoco podemos hacer lo que nos dé la gana con ellos. Hay una doctrina para usted como empresario, cómo tratar a los que están trabajando para usted y colaborando con usted de manera justa y digna. Eso no quiere decir que no los puedes despedir, que no los puedes llamar la atención, que no los puedes corregir, que no puedes prescindir de su servicio. Eso no quiere decir eso, pero hay una forma correcta. El mundo tiene su forma. La iglesia, por el error y los falsos maestros, muchas veces desvirtuó la sana doctrina. Y yo lo que quisiera es que como congregación tengamos una urgencia en nuestro corazón por decir: nosotros queremos lo verdadero, nosotros queremos lo sano,
Nosotros queremos palabra de Dios y no palabra de hombre, y darle a las escrituras el lugar que siempre debieron tener. Y hay una forma de enseñarlas de manera correcta. Pero los falsos maestros se van a meter y van a usar el internet, y van a usar la televisión, y van a usar la radio, y van a usar los medios de comunicación, y van a usar Hollywood, y van a usar todo lo que puedan. Hay algunos que son famosos hoy enseñando, desacreditando las escrituras, y tienen seguidores. No crea. Y como dijo Pablo, después de mí, aunque he estado 3 años enseñando de día y de noche, se van a levantar y algunos van a ir tras ellos. Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo, habiendo conocido la verdad de la boca de Pablo, habiendo sido enseñado, establecido, discipulado, cómo puede ser que después de todo eso alguien se desvíe? Sí. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, ya lo he visto ocurrir, por eso ten cuidado de ti y de la doctrina, porque haciendo esto te salvas tú y a los que te oyen. Y yo decía que quienes me oyen, los primeros que me oyen todos los días son mis hijas y mi hijo. Todo lo que tú hablas, todo lo que tú hablas, todo lo que tú hablas se convierte en una enseñanza para tus hijos. Hay veces que no tenemos cuidado de las palabras que salen de nuestra boca delante de nuestros hijos, y no sabemos el daño que le estamos haciendo, porque ellos están prestando atención a lo que decimos, y muchas veces no tenemos tampoco la dimensión de lo que significa lo que hacemos, porque muchas veces lo que hacemos les enseña más que lo que decimos, y aunque no hablemos nada, cuando actuamos le estamos enseñando valores a nuestros hijos. Un padre adúltero, una mamá adúltera, que los hijos saben qué le estás estableciendo. Un papá mentiroso, una mamá mentirosa, ¿qué estás estableciendo? Cuando hay rebeldía en nuestro corazón, rebeldía, ¿qué estamos estableciendo en nuestra casa? La rebeldía es producto de que no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, y nuestra doctrina que tenemos incorporada nos hace rebelarnos contra todo lo que representa una autoridad. Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, verso 1, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, no importa lo que hagan los otros. A veces tenemos que tener cuidado de no perder tanto tiempo hablando de los otros. Eso es como cuando alguien quiere ser entrenado como cajero para identificar esos billetes falsos. No lo ponen a contar billetes falsos, lo ponen a agilizarse en lo verdadero. Y cuando sabemos lo que es verdad, cuando sale lo falso, lo identificamos fácilmente. Por eso es que Pablo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con lo que es saludable. Predica con persistencia en tiempo y fuera de tiempo. Solo quiero decirle esto rápido, porque quiero que vea algo. No podemos llamarle a todo el que enseña algo que no es exacto un falso maestro. Tenemos que tener también una responsabilidad de no usar ese término a la ligera, porque un falso maestro en la Biblia es alguien que está descrito
con algunas características muy perversas. Y no por enseñar algo que no es exactamente como es, en realidad debe de hacer a alguien un falso maestro. Fíjese que hay un hombre que se llama Apolo. Y este hombre Apolo dice que estaba enseñando, y mientras él enseñaba, habla esto en Hechos capítulo 18, verso 24, dice: llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso ¿en qué? ¿Poderoso en qué? Entonces usted dice, ya la tiene hecha. Ya la tiene hecha. Pero dice a continuación, este había sido instruido, había sido enseñado en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Hasta aquí parece todo extraordinario, pero esta frase es clave. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. En otras palabras, él manejaba las escrituras, pero hasta un punto. Cuando él está predicando, hay dos que están ahí, uno que se llama Priscila y Aquila, estaban ahí. Y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, en otra palabra, él está predicando y está enseñando con todas las características que acabo de mencionar, pero mientras él está hablando, Priscila y Aquila identifican algo que solo conocía hasta el bautismo de Juan. Y cuando le oyeron, dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Hay una diferencia entre ser un falso maestro y no tener el entendimiento completo de las escrituras. Apolo no era un falso maestro. Apolo no se le catalogó de un falso maestro. Apolo requirió que se le enseñara con mayor exactitud el camino del Señor. Pero yo quiero que usted identifique un diseño espiritual ahí. El diseño espiritual es que cuando Apolo predicaba, Priscila y Aquila no se pararon a la distancia y pegaron un grito y dijeron: ¡herejía! No dijeron blasfemo. No dijeron corrupto. Te vas a perder tú y a los que te oyen. No, ¿sabes lo que hicieron? Lo agarraron aparte. Lo trajeron aparte. Lo hicieron con amor. Lo hicieron con honra. Lo hicieron desde un espíritu correcto. Y cuando lo tenían aparte, le enseñaron el camino del Señor más exacto. Pero usted también va a ver a un Apolo que cuando se bajó no dijo: yo soy poderoso en las escrituras, yo soy elocuente. ¿Y ustedes quién son? Usted ve la humildad de Apolo. Y Apolo los escucha. Y lo que resulta de eso es que agarran a Apolo y lo llevan y lo catapultan a otro nivel. Y yo creo que hasta el día de hoy el Señor va a seguir poniendo a Aquila y a Priscila en tu vida y en la mía, porque ni usted ni yo no la sabemos toda. Y qué bueno es cuando llega alguien a nuestra vida y nos enseña el camino más exacto. El problema es cuando no tenemos la humildad ni tenemos la forma de hacerlo. Dice la Biblia muy fuerte, dice: aun si un ángel del cielo algunas personas se van con la finta, se les aparece un ángel y creen que lo que el ángel hable es palabra de Dios. No. Gálatas 1 dice: mas si uno de nosotros, o sea, Pablo está diciendo esto, si yo me volviera loco
Mas si uno de nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldición. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No que haya otro evangelio. Si un ángel, si uno de nosotros dice, si él se volviese loco, tenga cuidado de quién está aprendiendo. Porque no es suficiente que enseñe bien, es también importante que usted mire su estilo de vida. La forma en que Pablo le estaba diciendo a Timoteo o a Tito, y la forma en que Pedro le estaba diciendo a la iglesia que iban a identificar a los falsos maestros, era que por sus frutos, por sus ¿qué? Por sus frutos Pedro dijo, un lugar seguro es que por sus frutos lo conoceréis. Usted y yo necesitamos prestarle más atención a ver lo que no es visible en la plataforma. Si usted me va a evaluar a mí, no me evalúe por si soy elocuente o no, lo cual es obvio que no lo soy. Por si soy un doctor en divinidad o no soy un doctor en divinidad. Si usted me va a evaluar a mí, comience por evaluarme con él. Casi te señalo a vos. ¿Qué estás haciendo ahí vos? Aquí. Vos que estás más cerca mío, tu hija estudió toda la primaria y la secundaria. Es casi imposible que tu hija haya estudiado con mi hija y los asuntos que hay en mi casa, vos no te hayas dado cuenta hasta por una zafadita, ¿verdad, Leonela? Nos conocemos desde que tenemos 7 años. Maite, prima, como en tercer grado, segundo grado, o en preescolar, yo no sé. Evalúe la vida de las personas. Observe sus hijos. ¿Sabe qué oí decir yo a alguien? Vos vas a ver lo que verdaderamente alguien es o fue hasta después de muerto. Porque cuando esa persona no esté, sus generaciones son las que van a contar la verdadera historia. ¿Sabe qué es un falso maestro? El falso maestro es el que enseña una cosa y vive otra. Es un falso maestro. Es que no puede ser un verdadero maestro. Porque eso sería como saber lo que la medicina que le hace bien a tu cuerpo, recetártela a otro, pero tú morirte. ¿Cómo puede ser que vos querrás que otra persona sane, tenés la receta, tenés la enseñanza, tenés la prescripción, tenés la fórmula y vos mismo te estás muriendo? Y ahora sí cierro diciendo esto. Pablo le dice a la iglesia, debiendo ser ya maestro. ¿Sabe lo que está diciendo? Que la meta de Dios es que usted y yo seamos maestros. El Señor quiere sacarnos de un estado a un estado donde enseñemos a otro. Por eso es que en la medida que nosotros traemos la vida de Dios, traemos la vida de Dios a nuestra casa, la vida de Dios a nuestra familia,
La vida de Dios en todo lo que hacemos, la doctrina, eso no solamente va formando un carácter, no solamente nos va dando conocimiento, nos va colocando en una posición espiritual de gobierno y de autoridad para enseñar, como decía los fariseos de Jesús. ¿Saben qué decían? ¿Sabe qué decía el pueblo? Habiendo Gamalieles, habiendo sumo sacerdote, habiendo escribas, saduceos, habiendo de todo, la gente se sorprendió de una cosa de Jesús. Ellos dijeron: Él enseña como quien tiene autoridad. Y no se estaba refiriendo a su elocuencia. Se estaba refiriendo que lo que Jesús enseñaba era porque estaba convencido y eso gobernaba su vida. El problema con el falso maestro es que enseña lo que no vive, porque en realidad es amador de sí mismo, vanaglorioso, intempetuoso, carente de amor fraternal, y habla de problemas sexuales, de inmoralidad sexual, de amor al dinero. Lo que hay en realidad como fundamento en el corazón de un falso maestro es una corrupción aquí, que como él sabe que está corrupto aquí, él quiere sonar políticamente correcto y va a decir lo que quiere oír, va a decir lo que le conviene decir, va a decir lo que le trae un beneficio a él, porque su interés no es la gente, su interés es que él se ama a él mismo. Él quiere estar bien. Entonces no va a correr el riesgo de decir algo que ofenda a alguien, aunque sea la verdad de Cristo. No va a decir eso porque él está interesado en que la gente venga atrás de sí. Y como está interesado en que la gente venga atrás de sí, va a decir lo que haga que la gente venga atrás de sí, no lo que bendice. Y por eso es que hoy en día las religiones, las denominaciones, las congregaciones están comprometiéndose, y ya está comenzando a salir esta frase: necesitamos que la iglesia sufra un cambio y se adapte a los tiempos modernos. ¿Sabe por qué van a venir todas esas doctrinas del mundo sobre el nuevo concepto de familia? El nuevo concepto de lo que es moral sexualmente o no, de lo que es aceptable o no. ¿Sabe de dónde va a venir eso? Esos conceptos que están en el mundo. ¿Sabe cómo van a entrar a la iglesia? Van a entrar por hombres que son amadores de sí mismos, que con tal de ellos mantener su posición y mantener sus intereses y mantener su posición políticamente correcta y todo lo que sea, van a modernizar. ¿Por qué? Porque si no modernizamos, perdemos a la membresía, perdemos a la congregación. Y la iglesia necesita una modernización. Y usted preste atención, porque lo que le estoy diciendo ya está pasando. Cuando eso comience a ocurrir y viene, eso va a generar una confusión en aquellos que no estén claros. Va a generar una confusión que muchos, como dice el escritor, muchos se van a ir detrás y se van a perder. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que persistir en lo que hemos aprendido. Iglesia, persista en lo que ha aprendido, y que el Señor nos ayude, porque son tiempos muy peligrosos. Nuestra fe va a ser y está siendo puesta a prueba. Pero yo le doy gracias a Dios por lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de ustedes. Amén.